Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Rubén López y bueno, en esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre la prevención de las enfermedades y algunas de las patologías que se presentan principalmente en el cultivo de tilapias bajo los sistemas de IPRS. Bienvenidos. Bueno, como ya mencioné un poco sobre el título de esta presentación, vamos a hablar sobre la prevención y las patologías de algunas enfermedades en tilapias. De inicio, es importante mencionarles que vamos a establecer algunas cuestiones de epidemiología, un tema que para mí es súper relevante y que nos va a ayudar mucho a comprender cómo se pueden realizar la prevención de las enfermedades. Para iniciar es importante entender, pues, qué es un IPRS, ¿no? El concepto de IPRS. Sus siglas en inglés es In-Pond Raceway System, es un sistema de canal de flujo continuo en estanques. Ese sistema nos va a permitir controlar el flujo de agua para mejorar la calidad de la misma y por ende incrementar la densidad de cultivo y por lo tanto la producción, asimismo la producción. ¿Okay? En este esquema podemos ver, es un esquema sencillo de cómo funcionan estos sistemas de canal de flujo continuo en los estanques, ¿no? Tenemos un sistema donde tenemos nuestra biomasa, donde hay un flujo de oxigenación y de agua que va a dispersar pues los elementos, las excretas que usualmente hay en nuestro sistema de producción. Y va a haber otra área donde se va a realizar pues el tema del metabolismo del nitrógeno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de forma general, este es un sistema de canal de flujo continuo. Ese es un artículo muy padre que yo los invito a todos y a todas a que lo revisen. En este se explica un poco sobre cómo funcionan este tipo de sistemas y sobre todo hablan mucho de la hidrodinámica, ¿sí? Cómo el agua se mueve dentro de estos sistemas productivos. Podemos observar en esta fotografía, en la fotografía superior izquierda, un sistema de IPRS. En ese tenemos 3 estanques, ¿sí? Bueno, es un estanque grande y aparte otros 3 pequeños, en el cual tenemos un sistema de aireación. Este sistema de aireación, pues, genera un flujo, ¿sí? Que va a distribuirse a la parte del estanque y todo este sistema de flujo pues, va a generar una circulación. ¿Sí? La área fuera donde está la biomasa sería el área de purificación. ¿Sí? Entonces, ese es un sistema de IPRS que se explica en este artículo. La verdad que está muy padre. Yo los invito a todos a que puedan darle una pequeña leída. Este es el sistema como tal de aireación, ¿sí? Tenemos un área donde pues, tenemos los tubos que llegan el aire y estos son los tubos difusores que me van a generar esta curva que está aquí. Lo que me va a hacer es que esa aireación pues se dirija directamente a la columna donde están nuestros peces productivos, no, nuestros peces bajo sistema de producción. Y en este caso, en esta otra imagen inferior, pues vemos ya el sistema de forma lateral. Aquí lo que probablemente faltaría en este esquema es el área aquiescente, que le llaman, que es el área donde se van a recolectar pues los sólidos, todos los restos de alimento, las heces que hacen, pues que son excretadas por nuestras tilapias que están bajo producción. En este sistema es importante considerar 2 puntos muy importantes, lo que es el flujo del agua y el oxígeno disuelto, ¿sí? El flujo del agua obviamente es un tema que se sabe que altera el comportamiento de nuestros peces, ¿sí? Y obviamente al alterar el comportamiento puede alterar obviamente los factores de crecimiento. Algo importante también en este tema del flujo del agua es la turbulencia que se genera, ¿sí? Al generar esta turbulencia, pues obviamente va a haber dispersión, como ya mencioné previamente, de excretas, de nutrientes y de algunos probables contaminantes que se puedan generar o que vengan en el agua, ¿no? El oxígeno disuelto, obviamente, pues vamos a tener un mayor recambio porque es un flujo continuo, ¿sí? Y obviamente vamos a tener también una mayor oxigenación. En este caso, el ciclo del nitrógeno no se va a realizar como tal dentro de esta columna donde están los peces, sino que va a estar fuera, en el área de purificación, ¿sí? Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos, por ejemplo, amonio, nitritos, nitratos dentro de nuestra columna de agua, pues es mínima, pero obviamente no es que no la haya, sí la puede haber, pero la cantidad que podemos encontrar puede ser mínima. Para poder entender cómo prevenir las enfermedades es importante tener estos conceptos de epidemiología, ¿ok? La epidemiología es una disciplina que estudia el origen, desarrollo y extinción de la salud y la enfermedad.
de los animales a nivel poblacional, así como algunos factores que influyen. Basándose en su análisis, define los métodos para crear, proteger, mejorar y recuperar la salud colectiva. Entonces, tengamos en mente este concepto de epidemiología que nos va a ayudar mucho a entender los temas siguientes. Es importante mencionar también que estos sistemas son relativamente nuevos y que la información acerca de las patologías o algunos problemas que se pueden encontrar en este tipo de sistemas, pues es escasa. Mucha de la información que hay de los problemas que se desarrollan en esos sistemas generalmente son relacionados con la parte técnica, es decir, errores, por ejemplo, en la aireación, errores en el diseño, etcétera. Y obviamente esto puede contribuir al desarrollo de ciertas enfermedades. Hay que entender este concepto de salud y enfermedad. La salud es el estado de funcionamiento armónico de todo organismo de un individuo controlado por la homeostasis y los mecanismos de defensa, ¿ok? Entiéndase como mecanismos de defensa el sistema inmunológico específico e inespecífico. Y la homeostasis sería ese rango óptimo en el que los órganos deben funcionar o deben de permanecer para estar en un funcionamiento armónico. La enfermedad es el desequilibrio funcional del organismo por agresión de un agente externo, por alteración del propio organismo, que no ha podido ser compensado por los propios mecanismos de defensa, ¿ok? Esta alteración en los mecanismos de defensa genera alteración de la homeostasis y por lo tanto se desarrolla pues un proceso de enfermedad. Entonces estos conceptos son conocidos, pero quiero que los tengan en la mente. Bien, ¿cuáles son los propósitos de la epidemiología? La epidemiología nos permite o nos va a proporcionar datos. Estos datos nos van a permitir a nosotros tomar decisiones racionales, no decisiones a la y se va, como dijéramos por acá, no nada más a la ligera, no nada más, pues hay que hacer esto porque yo creo que esto es lo adecuado. No, van a ser datos que nos van a ayudar a tomar decisiones racionales y estas decisiones van a estar dirigidas a diseñar y evaluar las actividades de prevención, control y erradicación de enfermedades. Entonces, en este esquema les digo, tenemos datos, datos, datos. Estos datos se van a ir generando y se van a ir colectando y al final este conjunto de datos es información. Esta información nosotros la vamos a utilizar para tomar decisiones racionales. ¿Ok? Algunos de los usos de la epidemiología, bueno, diagnóstico situacional de salud en una población, ¿sí? Mediante esta epidemiología nosotros podemos saber cómo se encuentra la salud de nuestra población, estudio histórico de la situación de salud en una población, distribución, patrones y tendencias de enfermedad. En este punto específico, yo quiero que piensen ustedes, ¿cuántos de ustedes hacen un diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad rutinario? Y me pueden decir ¿cuál es la diferencia entre el porcentaje, digamos, o la tasa de enfermedad que hay en este mes en comparación con hace 2 años? Probablemente muy pocos tengan este tipo de información epidemiológica que es muy, muy importante, ¿ok? Nos permite identificar y estimar también factores de riesgo, diseñar, ejecutar y evaluar programas de prevención, control y erradicación de enfermedades. Entonces, por eso tenemos que tener este concepto de epidemiología muy presente, porque la epidemiología es lo que nos rige en un programa sanitario, ¿vale? Otro esquema muy ampliamente estudiado, mucha gente probablemente ya lo ha visto anteriormente, es la tríada epidemiológica. ¿Qué es la tríada epidemiológica? Pues estos 3 factores, el patógeno, el hospedero y el ambiente, que interactúan entre ellos y que si hay una alteración en alguno o en varios de estos factores, se me va a desarrollar un proceso de enfermedad. Entiéndase por patógeno a las bacterias, los virus, los hongos, los protozoarios y las interacciones que puede haber entre cada uno de ellos. En el caso del hospedero o el hospedador, la genética, la raza, el sexo, edad, peso. Y en el caso del ambiente, pues vamos a considerar el oxígeno, temperatura, pH, turbidez, amonio, nitritos, nitratos. Pero también debemos de considerar que tenemos un microambiente. En el caso de IPRS entendemos como el ambiente a nuestro estanque de forma general, pero tenemos un microambiente. Este microambiente es en el sistema de Ridgway donde tenemos nuestra biomasa. Ese ambiente va a ser diferente o el microambiente va a ser totalmente diferente al macroambiente o al ambiente donde no está nuestra biomasa, ¿sí? Entonces tenemos que entender también eso.
Y yo siempre a la cuestión del microambiente le pongo una manita. ¿Por qué? Porque nosotros incidimos mucho en el microambiente. Supongamos no en IPRS, sino en otra unidad productiva que tenemos en una represa, por ejemplo, será nuestro ambiente, la represa será nuestro ambiente, y nuestro ambiente y nuestro microambiente sería la jaula flotante, ¿sí? Si nosotros no le damos las condiciones, los cambios de malla, la alimentación, etcétera, pues obviamente vamos a tener un problema porque no estamos dando las condiciones microambientales adecuadas, ¿vale? Bueno, en cuanto a los niveles de prevención, ya entendiendo el tema de epidemiología, es necesario saber que tenemos varios niveles de prevención de las enfermedades. Prevenir la enfermedad no es solo bioseguridad, ¿vale? Mucha gente esto es lo que cree, que solamente es bioseguridad. Bioseguridad, prevengo enfermedades. Aparte, la bioseguridad no se trata solo de prevenir que entren patógenos, ¿sí? La bioseguridad también trata de evitar que entren, que se diseminen dentro de nuestra unidad productiva y que salgan. Nosotros tenemos que establecer medidas para también evitar que salgan y que estos microorganismos que tenemos en nuestra granja pues no afecten a otras unidades productivas, ¿vale? Entonces tenemos estos tres niveles de producción, se van a clasificar como primario, secundario y terciario. En el caso del nivel de prevención primario tenemos lo que es la promoción de la salud, la protección específica, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno, limitación del daño y la rehabilitación. ¿Ok? Perdón, primario sería promoción de la salud, protección específica, secundario, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, limitación del daño, y en el tema o en el nivel terciario tendríamos la rehabilitación, que en este caso en los animales de producción no aplica tanto, al menos que sea pues una genética de alta estima, muy costosa, etcétera. Pero lo vamos a ir abordando cada uno de estos puntos a continuación. En el nivel primario tenemos la promoción de la salud. La promoción de la salud son acciones que no están dirigidas a una enfermedad en particular, ¿ok? El objetivo de este nivel, de la promoción de la salud, es procurar las condiciones y un ambiente favorable para mitigar el riesgo de enfermarse. Entonces, entendemos como promoción de la salud a educación para la salud, buena nutrición, instalaciones adecuadas, buenas prácticas de manejo, súper importante, y aquí en este nivel entra la bioseguridad, ¿sí? Vean, bioseguridad no es un método de prevención como tal general, está dentro de un nivel, ¿sí? Del nivel primario que está la promoción de la salud. Entonces, en nivel primario hay que promover la salud. ¿Y cómo promovemos la salud? Con bioseguridad, ¿ok? Eso es importante tenerlo en mente. Entonces, en educación para la salud, pues vaya, es cuestión de capacitación de personal, ¿sí? Educarlos sobre las principales enfermedades, sobre los factores de riesgo que se pueden tener o que existen para que cierta enfermedad se desarrolle, buena nutrición de los animales, obviamente si nosotros le damos alimento de buena calidad, pues vamos a tener, vamos a promover que esos animales tengan una buena salud, ¿sale? Instalaciones adecuadas, obviamente, nosotros tenemos que tener nuestro sistema bien establecido, bien estructurado. Si estamos empezando a producir en IPRS, pues obviamente tener las condiciones adecuadas. ¿Qué sería, por ejemplo, inadecuado? Pues no tener una bomba de aireación, por ejemplo, porque es indispensable. Y no tener, por ejemplo, un generador automático de emergencia, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros tenemos una alta biomasa en nuestra columna de agua. Si nos falla nuestra electricidad, tenemos que tener una reserva, ¿sí? Si no la tenemos, pues nuestros animales pueden morir. Entonces, en esto, más o menos esto se refiere en la cuestión de las instalaciones adecuadas. Buenas prácticas de manejo, súper importante. En este punto quiero preguntarles, y piénsenlo, ¿cuántos de ustedes en sus producciones tienen un manual de producción, un manual de buenas prácticas de manejo, donde ustedes estipulen cómo se hace cada cosa? ¿Siempre es igual? ¿Qué hay de la gestión de la calidad en su sistema productivo? Importante pensar en ello. En el nivel primario también tenemos a la protección específica. En esto serían las medidas aplicadas a una enfermedad particular o a un grupo de enfermedades, ¿sí? El objetivo sería en este caso evitar o interceptar las causas de enfermedad antes que puedan alcanzar al hospedero susceptible. En el caso de tilapias específicamente, tendríamos la inmunización o la vacunación, ¿ok? En
En tilapias, pues obviamente se han desarrollado muchísimas vacunas para diferentes agentes, pero una de las más importantes y que probablemente todos ustedes conozcan, pues es la inmunización contra estreptococos, ¿no? Que es una enfermedad pues altamente importante en este tipo de animales, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros inmunizamos? Ofrecemos una protección específica para una enfermedad particular. Hablamos también de grupo de enfermedades porque podemos tener vacunas polivalentes, ¿sí? O que tengan una gama diferente o variable de microorganismos. Pero eso en tilapias pues todavía está en desarrollo, ¿ok? Y bueno, el objetivo de esto es preparar a nuestros animales para que cuando llegue la época de riesgo donde tenemos esta enfermedad, pues obviamente los animales estén protegidos y que esta enfermedad no nos impacte tanto, ¿vale? Tenemos el nivel secundario, que es el diagnóstico temprano. ¿Cuántos de ustedes tienen un sistema o un plan de diagnóstico? ¿Cuántos de ustedes mandan muestras de forma rutinaria a laboratorios para hacer diagnóstico y ver qué tipo de enfermedades y qué procesos infecciosos tenemos en nuestra unidad productiva? Hay que pensarlo. El objetivo del diagnóstico temprano es detectar el problema lo más rápido posible, ¿sí? Para poder implementar medidas de control, ¿ok? Es crucial para identificar a tiempo la infección antes de que se difunda, ¿sí? Entonces, si yo tengo un diagnóstico en una unidad productiva y tengo la posibilidad, por ejemplo, de eliminar el lote, cuarentenar el lote, pues esto va a ser mejor, ¿sí? Y no esperarnos a hacer diagnóstico, por ejemplo, cuando nuestra curva de mortalidad, pues ya está en su pico más alto o incluso ya está bajando. Aquí también tenemos que entender que es importante tener un plan sanitario, ¿sí? Un programa sanitario que nos permita identificar los microorganismos. Este tema de diagnóstico es un tema aparte que podremos hablar en algún momento en el futuro, con mucho gusto. Bueno, permite actuar de inmediato. En caso de enfermedad de notificación obligatoria, bueno, dependerá mucho de la legislación que tenga cada uno de los países, pero bueno, obviamente hay que informar a las autoridades sanitarias oficiales del tipo de proceso que se está presentando para que obviamente se tomen las medidas necesarias. Mencioné, hace factible el sacrificio en caso de que fuera necesario y es la base para cualquier programa de control. Yo quiero controlar una enfermedad, tengo que hacer diagnóstico para primero entender qué enfermedades tengo. Recuerdo en algunas granjas que algunas personas decían, oye, yo quiero vacunar porque mi vecino vacuna, pero ¿qué enfermedades tienes tú? ¿O por qué vas a vacunar con una enfermedad que a lo mejor no tienes? ¿Y por qué vas a gastar un dinero que a lo mejor, pues, vaya, no va a ser un efectivo una vacunación en tu sistema productivo? Primero hay que hacer diagnóstico, ¿vale? A nivel secundario tenemos el tratamiento oportuno. El objetivo es iniciar el tratamiento en cuanto se tienen los resultados de diagnóstico. Importante, ¿no? Muchas veces yo he visto en páginas de acuicultura y gente que recomienda oigan, mis peces tienen los ojos saltones, dale tratamiento, dale antibiótico. No es así. Hay enfermedades virales que te pueden generar los ojos saltones, ¿sí? Y que un antibiótico no le va a generar absolutamente nada. Entonces, primero, antes de empezar con un tratamiento, tenemos que hacer diagnóstico. Particularmente no soy muy fan de utilizar los antibióticos, prefiero establecer otras medidas, pero obviamente para esto necesitamos hacer diagnóstico y poder conocer qué patógenos tenemos para poder aplicar las medidas. En caso de que no haya posibilidad, pues ya se toma la opción de usar antibióticos, de usar probióticos, algunos estimulantes del sistema inmunológico. Más efectivo cuando existe mayor daño o severidad, hace factible la medicación a través de agua o alimento. Las expectativas de éxito conjuntamente con otras medidas como separar o eliminar enfermos, segregar contactos, entre otras, ¿sale? En esto pues tendríamos que establecer la parte de bioseguridad, donde vamos a decir cómo vamos a manejar, por ejemplo, nuestra mortalidad, ¿no? Importante, por ejemplo, cuando hay mortalidad muchas veces los dejan ahí un día, 2 días. Ves un animal enfermo, si no vas a dar tratamiento, elimínalo, porque son animales que van a estar excretando microorganismos que nos van a infectar a más peces de nuestro sistema productivo. Nivel secundario, tenemos que limitar el daño o la incapacidad, ¿sí? El objetivo es recuperar al animal sin que queden secuelas que afecten la productividad y la eficiencia. Tratar de evitar un impacto en la producción, minimizar las pérdidas económicas
Y en caso de salud pública, pues se evita mayor daño y procurar la pronta recuperación para la reincorporación a la vida activa. Hablo de salud pública porque hay enfermedades que son zoonóticas, que los peces nos pueden, nos pueden transmitir a nosotros los humanos. Entonces es importante hablar del tema de salud pública. Y el nivel terciario, como yo les comenté, es el tema de rehabilitación. En caso de la salud animal, aplicaría muy poco, ¿sí? Les decía, con excepción de animales de compañía, un caballo, pues a lo mejor es de alta estima, es un caballo, un animal muy costoso, y nosotros digo, bueno, pues hay que recuperarlo, hay que tratar de darle rehabilitación para que se incorpore y poder tener un perro, un gato. En el caso de la producción, aplicaría más animales de alto valor genético, ¿sí? Trajimos animales de tal país, se enfermaron, tratamos de recuperar y si hay alguna forma de rehabilitación se aplica. Pero en el sistema de producción esto realmente no es tan aplicable. En este tema de rehabilitación tendríamos entonces los animales generalmente se sacrifican antes que afecten a la producción o actúen como portadores, ¿ok? Importante. Relevante en salud pública, principalmente en enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, etcétera, y algunas zoonosis. La intención es evitar la incapacidad o la muerte en estos especímenes. El objetivo de salud pública es rehabilitar a la persona física, psicológica y socialmente, además de reintegrarlo a la sociedad, ¿ok? Pero bueno, estamos hablando en este punto de tilapias productivas y este tema del nivel terciario de prevención, la rehabilitación, probablemente no aplicaría. Tenemos también, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las patologías que podemos encontrar. Es necesario entender que tenemos patologías no infecciosas y patologías infecciosas, ¿ok? Vamos a hablar un poco de algunas de las patologías no infecciosas. En este caso tenemos que entender que hay factores importantes de la calidad de agua. Tenemos la temperatura, pH, salinidad, gases disueltos, etc. Todos esos elementos que ustedes ven aquí nos van a generar procesos de enfermedad si no podemos controlarnos adecuadamente. En el caso del agua en los sistemas de IPRS sería complicado, y no solo en este tipo de sistemas, sino en otros, sería complicado controlar la temperatura. ¿Y qué hace la temperatura? ¿Sí? Si nosotros tenemos un incremento de la temperatura, sabemos que hay enfermedades que uno de los principales factores de riesgo es la temperatura, ¿sí? Tal es el caso de streptococosis o la baja de temperatura, francicelosis, septicemias hemorrágicas bacterianas que generan, ¿por qué? Porque la temperatura puede generar alteraciones en la fisiología normal de los peces, ¿ok? ¿Qué más hace la temperatura? Cuando hay un incremento importante de la temperatura, va a haber una mayor tasa de consumo de oxígeno por parte de los peces y además algo importante, que a una mayor temperatura el oxígeno no se disuelve al igual que cuando la temperatura es mucho menor. Entonces ahí tenemos también que entender que la temperatura juega un papel importante en la disolución de algunos gases, principalmente el oxígeno. En el caso del pH, ¿qué podemos tener? Bueno, la alcalinidad usualmente no es un tema que afecte tanto, ¿sí? El detalle aquí con la alcalinidad, o cuando el pH es muy elevado, es que esto va a generar un proceso de inmunosupresión, ¿sí? Un pH en niveles altos o en alcalinidad de forma crónica, pues me va a generar un proceso de inmunosupresión. Por lo tanto, va a haber una mayor susceptibilidad para el desarrollo de enfermedades. Sin embargo, a diferencia, un pH bajo lo que va a hacer es generar alteraciones en el sistema inmune innato, eso quiere decir el moco cutáneo, el moco branquial, que me abra portales de entrada para otros microorganismos. ¿Ok? El oxígeno importante aquí es una patología, es pues la hipoxia, ¿no? O la anoxia. Recordemos que tenemos un ambiente donde hay plancton, donde hay consumo de oxígeno, donde hay producción de oxígeno. Acuérdense que estos sistemas, pues en la noche, pues vamos a tener una disminución de oxígeno y en la tarde, pues un aumento del oxígeno. Pero en nuestro sistema de IPRS tenemos controlada esta aireación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro difusor que va a estar, pues vaya, difundiendo oxígenos para nuestra columna productiva. Pero aquí, ¿cuál problema podría ser? Uno que ya mencioné anteriormente, que si tenemos una falla en nuestra oxigenación,
como la biomasa suele ser muy alta, la tasa de consumo es muy rápida, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Mortalidad muy rápida, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un sistema que nos permita que si se va la luz, tenemos una reserva para que se prendan los aeradores inmediatamente y no permitir que los animales se queden sin oxigenación o sin aireación, ¿sí? Esto me va a llevar a la muerte de los animales muy rápido, sobre todo por la densidad y la tasa de consumo de oxígeno que podrían tener. Será variable, depende del tamaño que tengan, pero este es un problema relevante, ¿sí? Contaminantes, bueno, ver las fuentes de entrada de nuestras aguas, la materia orgánica, que obviamente su incremento pues, me puede generar patologías como principalmente bacterianas, parasitarias, ¿ok? Y bueno, entre otros compuestos como los nitrogenados, entendamos acá la parte de la nitrificación. De hecho, aquí importante es el pH, ¿sí? A un pH también muy ácido, las bacterias que se encargan de este proceso de nitrificación y todo eso, pues no funcionan adecuadamente. Por lo tanto, podemos tener concentraciones elevadas de amonio, de nitritos, etcétera, ¿vale? Y bueno, en esta curva, esta es importantísima, me gusta mucho y quiero que ustedes piensen si tienen este tipo de gráficos. Es un gráfico de temperatura, ¿ok? En un centro productivo X, donde tenemos de enero a diciembre. Vean las tendencias de temperatura que tenemos del 2010, 2011, 12, 13 y 14, ¿sí? Esto ya nos permite a nosotros entender cómo se comporta la temperatura a lo largo del año por varios años, ¿sí? Vean que la tendencia es muy similar, pero hay ocasiones, hay años que son diferentes, ¿vale? Vean, por ejemplo, la diferencia entre el año 2010, en marzo, donde nuestra temperatura de 26 promedio, en comparación con el 2014, donde nuestra temperatura fue mayor en ese mes. Por lo tanto, hay factores distintos de riesgo que pueden generar problemas en esta etapa, ¿no? Y vean acá cómo se comporta la temperatura promedio en diciembre, ¿sí? Entonces, vean esta tendencia importante. Tenemos ese tipo de gráficas en nuestros sistemas productivos, son importantes para poder tomar decisiones. Vean este caso del oxígeno, ¿sí? Igual, vean las tendencias, cómo más o menos sabemos que se comporta, y vean qué diferente el año 2012, que en diciembre se incrementó. Bueno, condiciones específicas de ese tiempo, ¿no? Pero en general, vean, en diciembre, vean, 1.5 miligramos por litro, ¿vale? En promedio, en una represa. Entonces aquí tenemos que sabemos que entonces tenemos pues varias etapas, varias áreas diferentes de nuestra columna, ¿sí? Tenemos un área fría, un área caliente y un área fría también, ¿sí? Y tenemos aquí que hay una transición, ¿sí? Tenemos la transición donde hay una alteración también aquí de los parámetros y aquí también esa transición. Es importante que entendamos que en cada una de estas columnas que nosotros vemos va a haber enfermedades totalmente distintas y muchas de estas van a ser una mezcla de enfermedades, pero tenemos que diagnosticarla. Muchas veces dicen, bueno, yo tengo diagnóstico de streptococosis. Hacemos la vacunación y de repente en las épocas de transición térmica, pues resulta que se están muriendo, pero y luego le echan la culpa a la vacunación o le echan culpa sí, a la vacuna que se le aplicó, pero no están haciendo diagnóstico para ver si realmente es estreptococosis lo que los está matando o es otra enfermedad que está generando un proceso ahí, ¿sí? Recordemos que la vacunación es específica. Si yo vacuno contra streptococosis, voy a proteger contra streptococosis. Pero si hay tilbe, si hay edwarcilosis, francicelosis, eso va a impactar en su momento porque no es una vacuna ante esos agentes. Y vean, aquí una gráfica también de otra unidad productiva donde vemos las enfermedades, dos enfermedades importantes en esa granja que se hizo esta evaluación y la relación con la temperatura. Esta columnas azules son la temperatura, ¿sí? Y esto verde sería la enfermedad de columnaris, Flabobacterium columnare, y esta otra roja sería streptococosis. Vean, en el caso de enero, febrero, marzo, abril, la tendencia, la frecuencia de esta enfermedad se mantiene abajo, pero a medida que incrementa la temperatura, esta tendencia se incrementa, ¿sí? Tenemos gráficos similares que nos ayudan a entender si hay una relación de esta enfermedad con la temperatura. Es conocido, la literatura lo dice,
pero hay que nosotros aprenderlo y hacerlo y poder plasmarlo en un gráfico con nuestra información para estar convencidos de esto. Es importante, ¿vale? Y vean cómo en diciembre, enero, febrero, otra vez, baja. Ese es interanual, pero vean, ya para diciembre, enero, ya empieza lo frío y otra vez empieza a bajar. Vean la diferencia con columnariosis, ¿sí? Que en la época fría es cuando hay una mayor prevalencia de esta enfermedad, y cuando sube la temperatura, pues esta enfermedad baja totalmente, ¿no? Y otra vez empieza a enfriar y otra vez empieza a subir este proceso de enfermedad, ¿no? Entonces vean qué interesante es la interacción de la temperatura con ciertas enfermedades. Hay que analizar otros factores, no es la única que incide, pero vean cómo es muy marcada la tendencia. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre algunas patologías infecciosas, ¿ok? Tenemos enfermedades infecciosas, bueno, pues hay muchas. Tenemos protozoos, parásitos, bacterias, virus, pero voy a centrarme un poco en algunas específicas, ¿vale? Les decía anteriormente, en estos sistemas todavía no existe mucha información, de hecho es algo que se está desarrollando. Estamos trabajando incluso con una granja cerca de aquí donde tenemos el laboratorio, que están empezando a implementar el sistema, de hecho están en proceso, y la idea es generar esta información, ¿sí? ¿Qué prevalencia de parásitos hay? Todo lo de la cuestión de temperatura, oxígeno, medir, si hay enfermos, de qué se están enfermando, si está en mortalidad, pues de qué se están muriendo, para poder generar esta información y poder obviamente presentar un estudio más específico al respecto de las patologías que se presentan en un sistema específico, ¿no? Y vean, pues entender que en nuestro sistema, le decía que en epidemiología, en la parte de la prevención, tenemos que tener un sistema de diagnóstico, ¿vale? Ese es un tema, les decía, aparte. Tenemos que hablar de cuáles son las técnicas relevantes para hacer diagnóstico o las más básicas, pero es importante que en nuestro sistema de producción tengamos por lo menos un microscopio, y que hagamos evaluaciones en fresco, hagamos raspados cutáneos, biopsias de branquias, biopsias de aleta, para más o menos monitorear cómo se comportan las enfermedades, cómo se comportan los parásitos a lo largo del tiempo. Y ahorita les voy a enseñar unas gráficas que están muy, muy interesantes. En esas imágenes, pues es prácticamente trato de hacer un mini atlas, ¿no? Vemos en este caso un raspado de piel, donde vemos un tricodínido importante, es un parásito muy, muy frecuente, ¿sí? En los sistemas de producción, sobre todo en tilapias, muy, muy frecuentes. Que la cantidad será variable, eso también muchas veces preguntan, ¿a partir de cuántas tricodinas ya digo que un animal está enfermo? Es variable, depende mucho de tu calidad de agua, depende mucho de la edad o del peso que tenga nuestro pez, de la etapa productiva, etc. Yo he visto, por ejemplo, granjas donde tenemos 10 y hay problemas, y donde encontramos en algunos que ven hay 40, 30 y realmente no vemos que haya un impacto importante. Aún así tenemos que establecer medidas de tratamientos, ¿no? Sal, formol, etcétera. Todo eso que probablemente ya conocen todos ustedes. Pero es importante conocer estas tendencias y el diagnóstico, ¿ok? Ciclidovirus, característico por estos dos procesitos, estos dos ojitos negros que tiene. Importante conocer cómo se realiza el diagnóstico de Dipteris multifilis, que en tilapia de producción se presenta, no es muy frecuente, pero sí me ha tocado varios casos aquí en México que incluso hay brotes de este tipo de enfermedad. Y bueno, Gyrodactylus, que son muy característicos. Tenemos nuestro monogenio, que tienen los ganchos los ganchos del embrión, etcétera, que nos puede ayudar a hacer este diagnóstico. Entonces, importante generar información, ¿sí? Eso es necesario, ¿sí? La producción no solamente es producir biomasa y ganar dinero y vender y comprar, es también generar información científica que ayude a otras personas y compartir esa información, porque muchas granjas pues como que se quedan con esa información, no quieren compartir. Eso realmente, pues al final la idea es que como país o como estado o como distrito, no sé cómo sea en otros países, pues crezca la producción, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer crecer la producción? Pues colaborando entre todos los que estamos dentro de este proceso de productivo, ¿vale? Vean, algo importante, teniendo nuestro microscopio podemos hacer estos parámetros ecológicos que se llaman. Yo los manejo demasiado, los manejo mucho y los establezco. Siempre que voy a una granja que vamos a establecer un programa sanitario, pues establecemos estos parámetros ecológicos. Esos son prevalencia, vamos a hacer los positivos, o sea, los peces que salieron positivos a parásitos, entre los revisados por 100, son las fórmulas. Igual esta presentación se las puedo pasar
sin ningún problema. Se los puedo compartir las fórmulas para que lo tengan. Abundancia media, que va a ser la cantidad de parásitos que hay entre los animales revisados. La intensidad media, que serían los parásitos que tienen los animales positivos. Y el intervalo de intensidad, la cantidad mínima que encontré y la cantidad máxima que encontré de parásitos. Vean, aquí un ejemplo, calculamos, tenemos cierta cantidad de peces, tenemos cierta cantidad de parásitos, en este caso son 5, 10, 15, 20, 25, 30 peces, ¿ok? Si nosotros decimos, bueno, tenemos 30 peces, de estos peces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 peces infectados, pues eso será una prevalencia del 36% en nuestra población que examinamos, ¿vale? Prevalencia en nuestra población examinada, ¿ok? Tenemos la abundancia media, ahora tenemos que contar los parásitos, ¿sí? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entre nuestra población que contamos o que hicimos el estudio, tenemos que hay 0.6 parásitos por pez. Intensidad media ahora es entre los positivos, estos mismos parásitos que nosotros contamos, entre los peces que están positivos. Entonces serían los positivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y resulta que tenemos 1.6 parásitos por pez. Y por lo último sería el intervalo de intensidad, que sería de 1 a 3 parásitos. Lo menos que contamos es 1, como aquí, y lo más que contamos son 3. Este es nuestro intervalo de intensidad. Ahora, ¿para qué utilizamos estos factores? Vean, ese es un ejemplo. Vean, nada más para que vean la cantidad de muestras que se tomaron en este trabajo. Este es el hatchery 1, hatchery 2, así se dividían las fases productivas en esa unidad. Y vean, tomamos cerca por mes, en el caso de enero, en la fase 1, 2.200 peces, se examinaron 2.200 peces. Imagínense la cantidad de producción que hay todavía. En el caso de la Levinaje 2 o Nursery 2, serían 1.140. Entonces, vean nuestro muestreo, un muestreo muy alto. Y esto nada más para evidenciar, para ver la cantidad de peces que se examinaron, ¿ok? Después ya hacemos correlación con nuestras tendencias, ¿sí? Estas son las prevalencias. Entonces, aquí tenemos en el fondo una gráfica de temperatura promedio y pues tenemos nuestras tendencias, las prevalencias, por ejemplo, en el caso del verde, será la prevalencia de Gyrodactylus, el amarillo la prevalencia de Dactylogyrus o Ciclidogyrus, y en el caso del azul será la prevalencia de tricodinas. Y vean cómo, por ejemplo, en esta área, en el área de enero, febrero, vemos que baja la temperatura, baja esta tendencia, esta prevalencia. Sube la temperatura, sube un poco la prevalencia también. Vuelve a subir aquí la prevalencia, ¿sale? Entonces, vean qué interesante es poder correlacionar algunos factores medioambientales con esa interacción entre el ambiente y el diagnóstico. Genera mucha información valiosa. Vean, esa es una tabla de correlación, ¿sí? Un esquema de correlación estadística en el cual pues vemos esta línea roja, esta línea verde que nos dice que no hay una correlación entre la temperatura y la prevalencia de Gyrodactylus y Ciclidogyrus o Dactylogyrus, pero sí hay una relación directa en tricodínidos o tricodinas, ¿sí? Cuando la temperatura es más baja, la presencia de tricodinas es menor. Cuando la temperatura es más alta, la presencia de tricodinas es mayor, ¿sí? Esta curva entonces dice que hay una correlación directa, ¿sí? Entre la prevalencia y la temperatura. Más temperatura, más tricodínidos, menos temperatura, menos tricodínidos. Y esto es, pues obviamente es información acumulada que hay que ir generando para nosotros entender. Recuerden, la estadística es súper importante. Muchas granjas, hay veces que ni siquiera tienen pues la mortalidad registrada. Esto es muy importante porque la mortalidad es el tema importantísimo. Recuerden que para nosotros saber que estamos mal, tenemos que medir nuestra mortalidad, nuestra nutrición, etcétera. Se están muriendo, hacemos diagnóstico y con esto podemos establecer medidas de prevención, control y erradicación de las enfermedades. Hablamos de otras bacterias como Flavobacterium columnare, ¿sí? Esta bacteria, pues, bueno, es una bacteria bacilar, gram negativa, filamentosa. El diagnóstico es realmente muy sencillo. Nosotros podemos ver que hay lesiones características, pues son animales muy pequeños, usualmente afectan las aletas caudales y tienden a dejar los peces casi a la mitad. Vean estos que
pues ahí los ves como que entre que quieren nadar y no, porque no tienen su aleta caudal, que es la más importante incluso para propulsión, y no la tienen. Entonces, bueno, pues esto va a afectar obviamente su nado, que se va a interpretar en un signo clínico. Tenemos lesiones en las aletas, esta lesión, despigmentación, pérdida de escamas, necrosis de las aletas, y obviamente dependiendo de la edad. Usualmente cuando son animales muy pequeños, pues vamos a tener lesiones en las aletas, principalmente. Conforme van creciendo, es una lesión más branquial, ¿sí? Diagnóstico, pues tenemos una citología, hacemos una impronta de la branquia o de las lesiones y vemos que con una tinción de Diff-Quick, un colorante rápido, o Gram, podemos estas bacterias bacilares filamentosas que pues nos van a dar el diagnóstico, ¿no? Compatible con flavobacteriosis. Obviamente hay que hacer pruebas moleculares o otro tipo de pruebas para poder confirmar los diagnósticos. Pero estas técnicas que se utilizan diagnóstico de forma rutinaria son altamente sugerentes. Yo diría que tendríamos un 90-95% del diagnóstico y lo demás sería pues simplemente confirmar. Estreptococosis, pues una de las enfermedades pues, más importantes en Latinoamérica. Personalmente que tengo la experiencia de estar en varios lugares y de conocer varias granjas y tener la oportunidad de hacer diagnóstico de este tipo de enfermedades. Les decía esto de la exoftalmia y eso es muy sugerente, pero no es específico. Hay otras enfermedades que pueden generar este proceso. Entonces muchas veces dicen, andan locos, andan unos locos ahí, o andan con los ojos saltones y ya dicen que es estreptococosis. Hay que hacer diagnóstico, hay que hacer por lo menos diagnóstico de campo, necropsias, ver algunas lesiones. Si no entendemos, tomamos fotos y mandamos con una persona que tenga experiencia que nos pueda orientar un poco más sobre el tipo de enfermedad que hay, ¿no? Meningitis, lesión característica de esta enfermedad, es una bacteria cocoide, gram positiva, igual con una tinción de gram, hacemos una impronta del cerebro, hacemos una tinción de gram, y que si vemos que hay cocos gram positivos, pues ya damos muy sugerente que es una enfermedad de estreptococosis, ¿no? Tenemos que diferenciarlo de otros como lactococcus, etcétera. Pericarditis aquí, ¿no? Igual vean exoftalmia, pericarditis, estas lesiones también pústulas que se generan en la piel, que usualmente son características. Franciselosis también puede llegar a generar esta enfermedad, estas lesiones. Francisella noatunensis, ven aquí las lesiones características, es un caso en Honduras, donde pues vean las lesiones, ¿no? Esas hemorragias, este aumento de la cavidad celómica, erosión, levantamiento de las escamas o lepidortosis, que se le llama la lesión, esas hemorragias puntiformes, multifocales, y ya cuando hacemos, levantamos la branquia, es una branquitis granulomatosa, esas áreas blancas, multifocales, coalescentes que se observan en la branquia, y también estos nódulos blancos ocasionalmente quísticos que se observan en riñón anterior, riñón posterior, vaso, hígado, etc. Esta lesión es importante, esto de los quistes, porque se ha descrito en franciselosis. Hay otras enfermedades que también generan granulomas, como Mycobacterium, Edwardiella tarda, pero según yo, mi experiencia y lo que he leído de Edwardiella, por ejemplo, es poco frecuente que se generen esos quistes que tienen líquido. Entonces, si vemos una enfermedad granulomatosa con estos quistecitos, es muy sugerente de Francisella. En este caso, una tinción de Gram de las lesiones, una impronta, podemos ver que hay cocos pleomórficos Gram negativos y que nos va a ser muy sugerente a esta enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Diagnóstico molecular, PCR principalmente, para confirmar el diagnóstico y poder discernir si realmente se trata de una Francisella o no. Septicemia hemorrágica bacteriana, aeromonas hidrófilas, pseudomonas, vibrios, erratia, etcétera. Muchos microorganismos que me pueden generar estos procesos. Usualmente van a estar relacionados con procesos de estrés, ¿sí? Con alteraciones del sistema inmunológico, inmunosupresión, que me va a disminuir el potencial inmunológico de nuestros peces y que por lo tanto son bacterias oportunistas que me van a generar importantes lesiones en nuestros peces. Aquí vean las hemorragias importantes y obviamente afectan mucho porque el filete puede afectarse también, ¿sí? Vean esas hemorragias, además del músculo rojo que es normal en las tilapias, vean el músculo blanco, cómo tenemos pues esas hemorragias y no podemos mandar a la venta ese tipo de filetes, ¿no? Entonces, vean esas hemorragias, también esas lesiones hemorrágicas en la piel y vean, ese es un caso súper bonito que hicimos un diagnóstico igual de una aeromona hidrófila. Todavía falta ver qué tipo de aeromona es porque pues,
las lesiones son muy interesantes. Vean esas áreas blancas. Esta era una esplenitis necrótica multifocal coalescente. Yo personalmente no la había visto antes. Usualmente cuando ves aeromonas, pues son lesiones en la piel, hemorragias en el músculo, pero no me había tocado un caso con esta necrosis tan relevante. En el caso de las virales, bueno, el TIL-B en México se reportó hace algún tiempo, ahorita al parecer pues ya no está, desapareció. Y sé que en Colombia es una enfermedad que está prevalente. De hecho, estas imágenes son de un artículo que leí hace tiempo, bueno, recientemente, desde el 2021 incluso, que es el primer reporte de esta enfermedad en el departamento de Córdoba, Colombia, y describen muy bien las lesiones macroscópicas y, bueno, toda la cuestión molecular que se realizó para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, es una enfermedad importante en los sistemas de producción. Es necesario entender que las enfermedades pueden ser similares. De hecho, que cambie el sistema, probablemente se reduzca la posibilidad de que haya cierto tipo de enfermedad. Pero si nosotros no tenemos las condiciones de bioseguridad, de prevención adecuadas, cualquier enfermedad puede entrar en nuestro sistema, ¿sí? Que sea más sencillo, bueno, quitamos el sistema, lavamos, desinfectamos, cuarentenamos, dejamos secando un tiempo y volvemos otra vez, es posible, ¿no? Pero estas enfermedades se pueden presentar en este tipo de procesos, ¿sí? Porque siempre hay un sistema de producción está propenso a ese tipo de patologías. Enfermedad renal necrótica infecciosa, que es un citomegalovirus, enfermedad no diagnosticada en México, no diagnosticada en Colombia, si mal no recuerdo todavía no se encuentra por allá, pero en el año 2020 se hizo el primer reporte de esta enfermedad en Brasil, ¿sí? Es una enfermedad también muy importante. Las lesiones suelen ser muy poco específicas, ¿sí? Vean, si nosotros vemos una distensión abdominal, pues podemos pensar en francicelosis, podemos pensar que hay líquido y por lo tanto puede ser una streptococosis, palidez branquial, pues bueno, pueden ser muchas cosas, anemia, como en este caso, que hay una enteritis hemorrágica y por lo tanto hay una anemia, o sea, hay una palidez branquial. Pero esas enteritis hemorrágicas yo he tenido la oportunidad de también hacer diagnóstico de ese tipo de lesiones donde no se encuentran las inclusiones que son características de esta enfermedad y se asocia a otros microorganismos como enteritis bacterianas, principalmente por Aeromonas hydrophila. Sí, bueno, este es un resumen muy bonito, se lo recomiendo, porque solamente pensamos en que hay TIL-B, TIL-B, TIL-B y TIL-B. Tenemos que estar preparados, sobre todo yo, como patólogo, la gente que se dedica al diagnóstico de las enfermedades, a no solamente pues, a TIL-B, ¿no? Hay muchas enfermedades que pueden generar, enfermedades virales que pueden generar problemas en las tilapias. Y este es un resumen muy bonito que habla de varias enfermedades virales que se presentan en estas especies. Entonces, se lo recomiendo que lo lean. La verdad que está muy, muy interesante. Ese es otro tema importante que quería abordar, ya casi para finalizar, que es la cuestión de las coinfecciones, ¿sí? Les decía hace rato, vacunamos y a veces no sirve la vacuna, no sirve la vacuna. ¿Por qué? Porque hay coinfecciones. Es un artículo muy bonito, también recomendado del 2020, que habla de la naturaleza y las consecuencias de las coinfecciones en tilapias. Es una revisión donde hay una lista muy, muy, muy grande de todas las interacciones entre parásitos con hongos, parásitos con bacterias, virus con parásitos, virus con bacterias, que es una coinfección. Entonces les recomiendo que también lo lean, ese artículo es muy bonito. Y bueno, pues esta coinfección, ¿qué va a hacer? Pues disminuir, la resistencia a otras enfermedades, incrementar la severidad del proceso infeccioso y obviamente incrementar la tasa de mortalidad. Y obviamente lo que les mencionaba, fallas en la vacunación, ¿sí? Por eso es importante que si estamos en un programa de vacunación, hagamos diagnóstico. No podemos nada más establecer un programa de vacunación pues porque sí, ¿no? Tenemos que tener, antes de vacunar, un estudio sanitario que nos diga, tienes que vacunar por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Veamos ya un poco de las tendencias de las enfermedades. ¿Cuándo voy a empezar a vacunar? Eso es importante. Y ahora vamos a hablar de estas enfermedades, un poco de la epidemiología. Quiero que se lleven a su casa esto de los datos, de la información y de la toma de decisión, ¿sí? Vean, este es un gráfico de una granja también, donde se hizo diagnóstico por mucho tiempo, pero estos son de un mes en específico, de un año en específico,
donde vemos las tendencias mensuales. Vean la distribución de ciertas enfermedades, de combinaciones de algunas enfermedades y vean cómo van cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Vean, por ejemplo, este azul es streptococosis puro, sin mezclas. Acá sería streptococosis con otras lesiones, traumatismos, en el caso del gris con aeromonas. Pero vean cómo va cambiando. Este azul ya no se encuentra tanto en enero, febrero, como en mayo, como en junio. ¿Vale? Entonces es importante tener ese tipo de información para tomar decisiones. ¿Sale? Vean, en este caso por tallas. Vean este amarillo, que es una combinación entre columnaris y aeromonas. Ven que a partir de los 200 gramos hacia atrás está, pero después de eso no está esta enfermedad, ¿sí? Entonces entendemos que esta enfermedad a partir de los 200 gramos no va a ser relevante en nuestro sistema productivo. Pero que hay de streptococosis, vean ese azul, es lo más importante a partir de los 200 gramos en esta unidad productiva en este año. Eso es importante mencionar, ¿vale? Y bueno, por mi parte es todo. Quiero agradecerles a todos por haberme, bueno, a Italcol principalmente por su invitación. Y bueno, espero que se lleven algo de esta presentación que puedan aplicar en sus unidades productivas. Y bueno, pues estoy a la orden ante cualquier pregunta. Muchas gracias.